Bien, adelante, Verónica. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok. Eh, Escuché una frase que decía en algún lado, no recuerdo dónde, que la ansiedad no es el lenguaje de Dios. Y quería saber si podías explayarte un poco con esa frase. Sí, que la ansiedad no es el lenguaje de Dios. Bueno, ¿qué tal esta otra frase? Todo es un lenguaje de Dios. Todo es un lenguaje de Dios. Incluso la confusión, incluso la ansiedad. En la confusión también está el anhelo que te dice, que te está diciendo, vuelve a casa. Como hay ansiedad, no lo escuchas, pero está sucediendo. En el momento en que te detienes y hay una conciencia que ve claramente, te das cuenta de que esa ansiedad en cierto modo es un un llamado a recordar. Y en ese sentido todo es un lenguaje de Dios, por terrible que se vea en el sueño, ¿sí? No sé de dónde provenga esa frase, pero las frases en sí mismas no son nada. Todo tiene que ver con el contexto, ¿sí? Probablemente provenga de una tradición espiritual diferente y tenga sentido ahí, ¿sí? Todo es un lenguaje que te dice vuelve a casa, incluida la confusión, incluida la forma, la conciencia retornando a casa, en el sueño de volver a casa, porque ya estás en casa, ¿sí? Lo que sí parece en la ansiedad es que no se ve claro, entonces pareciera que no es el lenguaje de Dios, pareciera, pero no es así. A nivel relativo puede tener sentido, pero todo es un lenguaje, todo te está diciendo, vuelve a casa, como cuando golpean la puerta, ¿recuerdan la película de Matrix? Todo te está diciendo, sigue el conejo, por absurdo que parezca, o por terrible que se vea lo que está pasando, o repito, por absurdo, porque para la mente va a ser totalmente absurdo a veces. Entonces va a decir, pero ¿cómo seguir al conejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y para qué? ¿Qué voy a obtener?
¿sí? Entonces, para la mente va a ser terriblemente absurdo. Lo importante no es tanto lo que dice una frase en un contexto, sino cómo resuena en ti, cómo resuena allí. ¿Sí? En otras palabras, cómo te toca. No si es verdadera o si es falsa. Eso es alimento para la mente. Polémicas, interpretaciones mentales, ¿sí? Siempre partimos de la experiencia que estás teniendo, ¿sí? Y allí es donde una frase puede resonar o puede despertar una pregunta, puede detonar algo en ti o puede incluso ser muy clara y ser una invitación a volver a casa. Digamos que Satsang responde a todo tipo de preguntas que se hagan, ¿sí? Y se ve a través de ellas con claridad. A partir de ahí, la pregunta puede provenir de algo que está pasando ahí, que se está cocinando, que te toca, o puede provenir solo de la mente, puede provenir solamente de una curiosidad intelectual, ¿no? No sé, en este caso. Sí, diría que de una curiosidad intelectual porque cuando escuché la frase, que no recuerdo en qué contexto, la mente empezó sí, claro, entiendo, por eso. Y cuando, ahora que te escucho, la primera frase que dijiste vos, todo es un lenguaje de Dios, algo se calmó y ya la mente Ujú. no siguió queriendo entender nada. Todo es un lenguaje de Dios. Todo es un lenguaje de ti mismo recordándote lo que eres. Pero sí puede suceder que no se vea claro por un breve momento. Dicha la frase, como dijiste, la angustia no es un lenguaje de Dios. La ansiedad, la La ansiedad. ansiedad, la ansiedad no es el lenguaje de Dios. Sí,
Si no es un lenguaje de Dios, entonces ¿de quién es? Claro. De alguien. O sea que no estoy con Dios, culpa, separación. Algo debe estar mal en mí. Debo corregirlo. De pronto debería corregir mi mente porque está perturbada, culpa, etcétera, etcétera. Si no hay, si la ansiedad no es el lenguaje de Dios, entonces ¿por qué siento esto? Separación, culpa de nuevo. Y sobre todo dualidad, porque hay un Dios y hay aquí alguien con ansiedad. Dualidad. Dos, hay dos. ¿Sí? ¿Qué tal si todo es un lenguaje de Dios? No hay separación. Y en la confusión es el lenguaje, la ansiedad es también el anhelo de volver a casa, de recordar a Dios. Ahí no se experimenta la realidad, no se experimenta la realidad, pero ahí mismo también se puede recordar. Solo basta un momento de quietud y se la recuerda. Un momento de detenerse y la ansiedad se cae sola y se recuerda, porque todo está recordándote a ti lo que eres. Te estás a ti misma, a ti mismo recordándote lo que eres. Y no hay separación, no hay dos. No hay un Dios perfecto allá que nunca sufre de ansiedad y yo acá que sufro de ansiedad. No hay dos. No hay alguien que tiene que corregir la mente para llegar a ese Dios. No hay dos. No, todo es un lenguaje de ti mismo, de ti misma, de Dios mismo, experimentándose como mente-cuerpo. Y hay un pequeño momento de olvido, pero sigue siendo lo que eres en ese momento de olvido. Por eso decimos que hasta el despertar es un sueño. Ya eres eso. No hay nada que alcanzar, no hay separación. Y por un momento, si se experimenta en el sueño como muy real, la ansiedad y la separación y que Dios está lejos, por un breve momento del sueño. Pero ahí mismo está el anhelo. Quizás no sea evidente, pero está latente. Y solo basta un momento de quietud para que sea, para que se muestre. Ok, Verónica. Gracias. Sí, gracias.
Hola Rafa, ¿se escucha? Habla Jorge. Sí, sí, Jorge, adelante. No hay una pregunta particular, simplemente era algo que pasaba por acá, que probablemente sea mente. Veía la diferencia entre, bueno, que en todas las manifestaciones sí hay mucha dualidad, pero esta cuestión de la identificación o en la presencia del personaje, la observo, se la observa mucho en personas o aquí en manifestaciones con cierto grado, le podemos decir, de madurez intelectual. Por ¿Madurez o ejemplo, te doy, inmadurez? no, Madurez. madurez intelectual, o sea, Ok, gente que es con una mente intelectual. Entonces, sí, por qué primero hago esta introducción? Lo ves aquí en el pueblo, en donde es poca gente, donde hay poca identificación en un personaje, pero sí hay mucha dualidad en que todos los fenómenos, por decirte, las cosas buenas son gracias a Dios y ujú, las cosas malas es porque hubo una intervención del maligno, si le podemos decir así. sí, sí, Este, hay un incendio allá en el cerro y bueno, hay justo el fuego para 20 metros antes de llegar a esa casita y bueno, es porque intervino Dios ahí sí, sí, para frenar eso. Aparece qué sé yo, un ejemplo te doy, un abuso aquí en el pueblo de una persona hacia otra, entonces las personas piensan que es, que, digamos, la persona que cometió el abuso, bueno, fue como, llámale, abducida por el maligno y por eso hizo eso. sí, Entonces, así lo ves acá y sin embargo la gente se mueve con esa dualidad entre fue esto o fue ello o fue lo otro, sin identificarse en nada, en yo no soy nada, yo no soy nada, simplemente ocurre porque lo que ocurre. Y bueno, la visión era esta, que a medida de un grado de una mente intelectual hay mucha identificación con un personaje, pero la ya, dualidad está en todas partes. sí, sí. A ver, gran parte, no lo digo de manera despectiva, sino porque hasta cierto punto es inevitable, ¿sí? Gran parte de la tradición cristiana religiosa es la expresión dual de la no dualidad, ¿sí? Es una Perdón, ¿puedes expresión repetir? Porque justo se te cortó el audio ahí que un hay poquito. algo que está fallando aquí. Ya, mejor. Ok, gran parte de la tradición cristiana religiosa y de otras religiones, no lo digo de manera despectiva porque es inevitable hasta cierto punto, es una expresión dual de la no dualidad, ¿sí? Es decir, el pensamiento ha objetivado la dualidad, la no dualidad, y en ese momento la ha convertido en objeto. Y ahí surge propiamente una expresión dual. El lenguaje en sí mismo es dual, los fenómenos son duales. Todo este mundo fenoménico y la mente misma es dual. Si decimos bien, hay mal. Si decimos noche, hay día. Si decimos rico, hay pobre. Salud, enfermedad. Entonces por eso digo, y lo dije al comienzo, no es una expresión despectiva lo que digo de las religiones, es inevitable hasta cierto punto, ¿sí? Todo lo que la mente piense, todo lo que el lenguaje exprese, todos los fenómenos son duales.
pero eso ocurre en lo que eres. Ahí desaparece la dualidad. Te estás experimentando en lo fenoménico, en la forma, pero no tienes forma, ¿sí? Hablando en términos relativos, las culturas expresan de manera dual la no dualidad. Y a veces esa manera dual de expresarlo es muy evidente, a veces no tanto. Eso, en cierta manera, es inevitable. El mismo lenguaje es dual. Todo lo que aquí se diga es dual. Por eso, estas palabras no tienen en sí mismas, no tienen ningún valor, solo que apuntan hacia aquello que no es una palabra, ¿sí? Utilizamos palabras para señalar lo que no se puede nombrar, pero todas las religiones e incluso las tradiciones espirituales, usando palabras, incurren en expresiones inevitablemente duales, ¿sí? Donde hay más identificación, donde hay un personaje más cristalizado, pues la dualidad parece más evidente quizás, ¿sí? El asunto es ver a través de esa expresión dual que lo que es, ¿qué es? Todo eso es dual, es fenómeno, pero nunca nadie se reconoce a sí mismo a través de un fenómeno, a través de una palabra, a través de una expresión, a través de lo que se dice. Porque todo esto, Satán y todo esto son símbolos solamente, en algún caso símbolo de confusión, y se la ha objetivado tanto la confusión que se la convirtió en un demonio, como un símbolo. Y así con todas las expresiones de muchas tradiciones religiosas, ¿sí? Pensamiento las objetiva y las convierte como en entidades, como si fueran entidades con existencia propia. Todo eso es dualidad, porque todo eso es separación. Hay un ser maligno allá que me hizo hacer esto, o hay un ser bondadoso que me regaló su gracia. Todo eso es dualidad. Todo eso es separación, todo eso es miedo, todo eso es confusión. Es inevitable, porque es el mundo de las formas. Las formas son infinitas. Si puedes reconocer a través de esa expresión dual lo que realmente está diciendo, eh, puede haber una comprensión más intuitiva de la verdad que oculta. Pero eso implicaría detenerse, porque lo otro sería rechazo, como si, y en ese momento allá hay alguien al que le molesta, ¿sí? Hay alguien que le molesta ese tipo de expresiones, porque estas otras son las correctas. Otra vez separación, otra vez dualidad, ¿sí? Y otra vez alguien posicionado en que esto es verdadero y esto no. Si hay la suficiente quietud, silencio aquí,
habrá una comprensión de lo que realmente se está diciendo, que siempre es el anhelo de recordar a través de una forma que quizás es confusa. Entonces esa comprensión que es más intuitiva es como una ventana abierta, porque lo único que está pasando es que la conciencia se está reconociendo a sí misma. Ni siquiera te estás reconociendo tú, fulano de tal, Jorge, Alejandro, Rafael, no. Lo único que está pasando es que la conciencia se está reconociendo a sí misma, incluso a través de una forma confusa. Es que no hay otro, no hay otro, ¿sí? Es solo la conciencia reconociéndose como conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya el lenguaje nunca va a ser preciso. Siempre que establezco una posición como la mejor o la correcta, ya hay dualidad, también ahí, ¿sí? Hay separación, pero eso lo hace la mente. Puede que lo haga la mente que cree saber, ¿sí? Pero igual es lo mismo, es separación. Solo que la forma de esa separación es diferente, o de esa pequeña confusión. Digámoslo de otra manera, gran parte de toda la tradición cristiana religiosa, no solamente cristiana, sino religiosa en general, es la expresión dual de lo no dual, de la no dualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento objetivado, experiencias, fenómenos, y también porque el lenguaje mismo es ya de hecho dual. ¿Sí? Objetivo a Dios, objetivo el mal como Satanás, te objetivo a ti mismo como alguien separado de Dios. ¿Sí? Y con ese menú está todo ese lenguaje, pero todo ese lenguaje está siempre hablando de volver a casa. Y está en el fondo de manera, quizás no muy consciente, buscando o expresando el anhelo de volver a casa o de despertar, como lo queramos llamar. Entonces puede ser fácilmente reconocido en ciertas conversaciones, aquí en la vereda, con los campesinos que tienen esa tradición, ¿sí? O también con otros aparentes personajes con unas características más intelectuales, lo que sea.
porque todo esto es solamente una expresión de ti, todo, no hay otro. Una expresión de ti tomando esa forma, ¿sí? El campesino, el intelectual, todo. Digámoslo de otra manera, todo es una expresión, una forma en la que Dios se expresa, como si se pusiera un disfraz, ¿sí? Pero ahí mismo está la dualidad, en lo que acabo de decir también hay dualidad, ¿sí? Quizás no tanto, pero no tan evidente, pero todavía la hay. La única expresión no dual es el silencio, es la presencia. Por supuesto, no estoy hablando de la palabra silencio ni de la palabra presencia. Todo es una expresión de ti, todo es una la manera como lo que eres toma forma, aparentemente afuera, pero realmente no hay afuera ni adentro. ¿Dónde está eso que ves? ¿Está afuera o adentro? ¿Afuera de qué y adentro dónde? Si todo es uno, no hay frontera, no hay una línea, no hay una cerca. Todo eso es una forma que toma tu expresión, una expresión de ti mismo. Un poco fuerte, sobre todo si esa expresión no me gusta, ¿sí? Extendiendo tu pregunta para todos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿a quién no le gusta? ¿Quién se posiciona? ¿Sí? ¿Quién está posicionado en que esto no corresponde o no es correcto o causa molestia? ¿Sí? Y demorarse ahí en la pregunta sin tener que responderla. La respuesta nunca va a surgir de la mente, viene del silencio. Si la mente sabe mucho de no dualidad, entonces ya tiene las respuestas, pero son respuestas de la mente. La verdad de la mente no es la verdad, dice Nisargadatta. La verdad dicha por la mente no es la verdad. Pues, ¿quién soy? Por eso a veces preferible indagar es preguntarse, ¿quién soy?
no es responder nada. Dejar que la misma pregunta abra su camino y la respuesta llegue por sí misma. ¿Sí? Si te das cuenta, no estamos enseñando una filosofía, pero la mente puede creer que sí, puede creer que se la aprendió muy bien, ¿sí? No, no porque ya habría una respuesta previa de la mente misma. Por eso cuando se está aquí en satsang, nunca sé lo que se va, no, lo que va a surgir, nunca se sabe qué vaya a surgir, porque no hay una filosofía, ¿sí? Puede parecer que sí para muchos, sí, probablemente están escuchando con la mente, es natural. Probablemente van a creer que esto se trata de aprender esa filosofía no dual, ¿sí? No, este es un encuentro con la verdad de lo que eres. Imagínate, nada menos. Jorge, Gracias, Rafa. ¿alguna otra quietud o está bien? Mm, Por ahora no, Rafa. Gracias. Ok. La mente siempre está buscando filosofías para creer en ellas, pero no es eso. Y tiene preguntas filosóficas, se responden también a veces. Ok, gracias. Ana, tienes el micrófono abierto, no sé si quieras, si lo abriste, pero no te escuchamos. Ok.
Hola Rafael, buena Sí. tarde. Hola Sandra, adelante, bienvenida. Gracias. Rafael, a mí me sucede, aquí sucede algo cuando muere alguien cercano, Ujú, que es como el encuentro con la muerte que siempre me ha generado mucho miedo por no saber cómo termina esto. Y, y también me genera mucha tristeza porque aquí hay, digamos, unos sueños o unas cosas que quisiera uno vivir antes de que se acabara la experiencia. ujú. Eh, sí, no sé si no, no es una pregunta, sino como manifestando lo que me sucede cuando pasa eso, cuando vivo eso. Siempre me lleva a eso como, uy, qué miedo, y yo que estoy queriendo hacer determinadas cosas y ay, donde no pueda y todo eso, que es confusión, ¿Y pero bueno, quién tiene la experiencia de morir? ¿Quién tiene la experiencia de morir? sí, O digámoslo de esta manera, ¿quién tiene esta experiencia? ¿Quién está teniendo ahora esta experiencia? yo Bueno, ¿dónde está ese yo? en, en la casa, en esa tierra, ¿Te estás refiriendo al yo o al cuerpo? al cuerpo, pues porque yo siempre he pensado que el yo es, el cuerpo hace parte del yo, pues como, Digamos, siempre se ha pensado que es un poco lo que se ha escuchado muchas veces, que el cuerpo está, el yo está metido en el cuerpo, ¿correcto? como que hace, sí, como que hace parte de todo ese yo. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está el yo? Puede ser localizado, localiza, ¿dónde está? Ahora mismo, por ejemplo, que estás teniendo esta experiencia, dices que el yo está en la casa, que el yo está, realmente estás hablando del personaje, pero bueno, omitamos eso. ¿Dónde estaría ese yo? ¿Dónde está ese yo del que hablas? No soy capaz de Si no está en el responder. cuerpo, ¿dónde está? Si no está en el cuerpo, porque el yo está en la casa, el yo está en este momento, ¿dónde está ese yo? La mente. Digamos, no, pero estás respondiendo con la misma mente, diciendo que está en la mente, ¿sí? Veámoslo despacio, despacio, bien despacio. En este momento estás teniendo una experiencia, estás en satsang, ¿sí? La llamamos así, una reunión, ¿sí? Ese yo que está teniendo esta experiencia, ¿dónde está? ¿Está en el cuerpo? Ese cuerpo era un bebé, ha cambiado, fue ahora ha crecido, se ha desarrollado, es un adulto. Ese yo ha cambiado. Si te refieres al personaje, sí ha cambiado. Antes pensaba esto, ahora piensa esto, ¿sí? Pero ese que es consciente de todo esto, ¿dónde está? Incluido el personaje que ha cambiado, ese que es consciente del cuerpo que está en la casa, sentado en una silla, en una reunión, ¿dónde está ese yo? Ahora, Es ahí como, te voy a tratar de responder. Como ahí es donde uno se ubica como de observador. O sea, ahí como que me voy para atrás. sí, Como,
Sí, 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 como ya cuando estoy observadora, ya entonces estoy como en el punto A, observando el punto B, y ahí como que se se establece una puede, distancia, ¿correcto? sí, Bueno, en esa distancia hay un observador. Vamos a llamar que el yo es el observador, ¿sí? sí, Y el observador observa que allá hay un cuerpo que muere. Allá ahora hay una reunión. También el observador observa que hay este cuerpo, ¿sí? O que hay otros cuerpos al lado, o que hay cosas al lado, ¿sí? Pero ¿dónde está el que sí. observa? ¿Dónde está ese yo que observa, digámoslo así? ¿En qué parte? ¿Dónde? ¿Tiene alguna forma? Fíjate que observa incluso los pensamientos. Observa que tuviste una infancia. Observa que ayer alguien murió. Observa que hay un cuerpo que cambia. ¿Dónde está ese observador que observa todo esto? ¿Está metido en el cuerpo que cambia? ¿O más bien el cuerpo que cambia es algo observado por ese observador? ¿Dónde estaría ese observador? Y sería entonces la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está localizada? ¿Se localiza en algún punto? En todo, no sé. ¿Ese que observa esa conciencia puede morir? Pues es que como es para mí es muy confuso, porque muere, cuando muere el cuerpo, mueren los sentidos, muere todo. Pues muere todo, toda Mira, la experiencia humana. cuando estás en sueño profundo y al día siguiente despiertas, murió todo por un breve momento, ¿cierto? Murieron los sentidos, Sí, pero tú no moriste. ¿Dónde estabas cuando estabas en el sueño profundo? pero y si estoy soñando y soy consciente de que estoy soñando, Ahora eres consciente de que estás soñando, quizás no sepas que esto es un sueño, porque crees que eres un cuerpo, eso es un sueño. ¿Por qué crees que vas a morir o que alguien muere? Porque crees que eres un cuerpo y así es terrible y tienes razón, ¿sí? Porque como no hay distancia de observación, estás identificada y entonces dices, hay muerte, este murió, voy a morir, no voy a realizar mi sueño, estás identificada con el cuerpo, ¿sí? Pero porque ahí me pasa, tuviste una experiencia de disculpa. sueño profundo anoche, ¿moriste? En esa experiencia de sueño profundo no había un cuerpo, no había un cuerpo, no había un personaje, no había tiempo ni espacio. Eras pura forma, pura conciencia, sin manifestación. No había muerte, pura conciencia. Ahora estás soñando el sueño de que eres un cuerpo que va a morir y de que hay alguien que muere. Identificación. No estoy juzgando de que estés soñando ese sueño. Solamente es una invitación de que veas más allá de la identificación. ¿Sí? Y tienes razón, para ver más allá de la observación tienes que volver hacia ti. ¿Quién es el que observa? Porque si estás
metida en el fenómeno y en lo que pasa, parece tan real que lo único real es que vamos a morir y los sueños se realicen o no son estúpidos. Sí. Bueno, si se realicen, chévere porque mi vanidad es colmada plenamente. ¿Sí? El placer. Qué placer, se realizaron mis sueños, pero bueno, el desenlace es la muerte. Todo eso es el sueño de creerse un cuerpo. Ahí me pasa algo como que, No hay y el nadie hecho con de que sueños, no hay nadie con sueños, no hay nadie con su... no hay nadie con sueños. Sí está el sueño de ser alguien y en ese sueño crea un sueño para ser feliz, Ujú. que desafortunadamente termina en la muerte. Sí. Y se preocupa si no los va a realizar porque de pronto llega la muerte antes. Todo eso es sueño, sueño y sueño y sueño, ¿sí? Pero vuelve a quién eres realmente, porque ahí estás identificada con un cuerpo. El que muere, entre comillas, muere, porque no hay muerte, no existe la muerte. El que cambia es el cuerpo, pero tú no eres un cuerpo, tú eres el que observa, incluso el cuerpo cambiar. Tú eres el que en el sueño profundo no hay cuerpo, no hay nada, solo estás tú, conciencia. No hay muerte, no tienes forma, Incluso, no hay incluso localización. observar el que muere, al que muere. Estás proyectando tu identificación en otro aparente. No hay otro, no hay otro. Es tu propia identificación con el cuerpo, lo que estás viendo como muerte de alguien. Pero nunca hubo alguien ahí, como tampoco hay alguien aquí, ni en ninguna parte. Solo es la conciencia tomando esa forma, ¿sí? De aparentes personajes que en el tiempo y el espacio van de un lado a otro buscando sueños que terminan en la muerte. Algunos exitosos y otros no. La vida no es eso, sería muy pobre. Tú eres la conciencia que todo lo observa y que muchas veces se identifica con lo que observa y cree que está metida en un cuerpo y que ese cuerpo va a morir y con la muerte del cuerpo muere ella. Sí, pero tú no estás metida en un cuerpo que va a morir. El cuerpo aparece como como un fenómeno más en la conciencia que eres. Cuando despiertas, ¿qué sucede? Sales del sueño profundo y aparece esto, formas. Aparece este cuerpo, aparece la ventana, aparece la puerta, aparece la biblioteca. Todo aparece en ti y eso que eres no muere, porque no tiene comienzo. Solo lo que comienza termina. El cuerpo comienza y termina. El sol, el día, la noche. Pero el que observa dónde está. ¿Puedes decir cuándo comenzó? No puedes decirlo. No tiene comienzo ni fin. No vas a morir porque nunca naciste. Cuando estoy identificado con el cuerpo, la vida es un drama. ¿Por qué? Porque voy a morir. Sí. Identificación con el cuerpo. Sí.
Es un drama terrible. Pero eso, en medio de ese drama que parece tan real, en realidad todo eso es un sueño del cual no se ha despertado. Parece muy real, porque se está soñando. Cuando despiertas dice, oh, era un sueño, parecía tan real. Pero mientras dura el sueño, vas a creer que hay gente por allá muriendo y otros que están naciendo. Es la conciencia que eres tomando esa forma. Todo es la conciencia que eres tomando esa forma. Formas infinitas, algunas sublimes, otras no terribles, todas las formas, explorándose en la forma, creando. Y en el caso de la mente humana, olvidándose de sí misma para recordarse a sí misma. Gracias, Rafael. Ok, Sandra, gracias. Adelante, Talia. Hola Rafael, buenas tardes. Disculpa que no pueda encender mi cámara. Lo Ok. que pasa es que, este, como estás hablando de la muerte, mm, ¿cómo uno puede acompañar cuál sería la forma adecuada de acompañar a un animalito que se está muriendo? Porque el gato de mi hermano está muy mal ya, y no tiene cura lo que tiene y es muy difícil verlo, como que le cuesta respirar y mi hermano no le quiere hacer eutanasia porque dice que él no mata animales. Entonces, no sé, o sea, también me pone un poco nerviosa verlo así y no sé qué hacer. Solamente sabiendo quién eres tú podrás saber qué hacer. Porque si sabes que no eres un cuerpo, no lo vas a ver como un cuerpo que sufre. Los animales, los humanos humanizan a los animales y como están identificados con el cuerpo, proyectan un sufrimiento imaginario. Entonces, por El supuesto animal, que, por supuesto que el animal tiene dolor, ¿sí? Pero el animal ama la vida, es la vida misma, ¿sí? Y ella misma se prepara para lo que sea, no se aferra como si hace la mente humana. Entonces es más el lío de los que están alrededor que del propio animal. mm, Hay una entonces yo quizá con mis sabiduría, pensamientos, hay una sabiduría intrínseca a la vida misma que el animal nunca ha olvidado y que también está acá, aunque se haya olvidado, ¿sí? Y el mismo animal se prepara para ese momento. Si hay mucho ruido mental de personajes alrededor, pues poca ayuda habrá porque todo eso es apego. Entonces, por eso la entonces, respuesta que te di al comienzo es cortante, pero es directa. Si sabes quién eres, sabrás qué hacer y habrá paz. Si no, hay un sufrimiento porque hay identificación con el cuerpo y eso es sufrimiento porque se experimenta la mente como la muerte como real, ¿sí? Realmente los que necesitan consuelo con frecuencia no es tanto el animalito, sí, tiene dolor y todo esto, pero la vida misma se prepara para todo y lo asume todo completamente, con total integridad y amor, ¿sí?
Los que necesitan ayuda con frecuencia son los que están alrededor, los humanoides. Sí. Sí, sí, porque mi hermano ahora me echa la culpa a mí, que dejé mi ventana abierta y él se Porque escapó y lo mordió otro gato y están como ellos están identificados filmando. con el cuerpo y entonces proyectan ese miedo. Sí. Eso también hay que entenderlo con compasión. ¿Sí? Es lo que hay. No se puede hacer más. Es lo que ahí corresponde porque hay confusión. ¿Sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer es indagar, porque si estoy así con mis pensamientos, quizás se lo perturba más al gatito. Sí, si sabes quién eres, sabrás qué hacer. ¿Sí? Porque si sabes que no eres un cuerpo, habrá paz. Y esa paz el animal la siente. Todo lo siente. Mm, Cualquiera que se acerque lo va a sentir. ok, Pero no es que vas a ok. hacerlo para que el animal sienta Muchas algo. gracias. ¿Sí? No es, no, es porque eso refleja que sigues preocupada. Sí, es muy difícil. Es que me hace acordar también cuando yo veía a mi papá agonizar y también le costaba respirar y me hace acordar de eso. Y yo me imagino que, ay, que debe estar sufriendo y que yo no puedo hacer nada y hay una impotencia, pero al final no sé, no sé qué Si hay hacer. claridad allí en la mente humana, habrá paz y se va a preparar para ese momento. De hecho, conozco casos en que son más el consuelo que necesitan los que se quedan, entre comillas, ¿no? Que el que se va como tranquilo porque sabe lo que es. Entonces, solo hay disposición, disposición, disposición total, ¿sí? Pero Entonces, el el sufrimiento sufrimiento y el es el desorden lío que hace la mente. El sufrimiento es es mi mente. el lío que hace la mente una vez identificada con el cuerpo. Mm, Claro, porque si soy un cuerpo, entonces voy a morir terrible, ¿sí? Confusión. Entonces, mirar la identificación con el cuerpo, preguntarte realmente quién soy realmente. Lo demás sucede solo. Lo que tengas que hacer, lo que sea, sucederá. y tengo que confiar entonces en esa intuición. Pero ¿quién tiene que confiar? ¿Quién eres realmente que tenga que confiar? Mm, ¿Sí? Yo Porque lo estoy si viendo tengo todavía con que la mente. confiar, tengo que tener paz, ya no tienes ni confianza ni paz. Tengo, ¿sí? Contracción. Entonces ahí Mm, pues, ¿quién tiene que tener paz o que confiar? ¿Quién? ¿Quién soy? Si sabes quién eres, lo demás va a suceder como corresponda. Igual, si hay confusión, va a suceder como corresponda ahí porque hay confusión. No hay ningún problema. Tuvo que suceder así porque había confusión. Lo que es no tiene ningún problema con nada. El único que tiene problemas con lo que es la mente. Pero allí hay confusión, hay una muerte de un gato, de un perro, hay confusión, los que están alrededor están confundidos, están identificados, es lo que corresponde ahí, ¿sí? El gato va a sí. descansar de tantos humanos preocupados. Ay, sí, Bueno, y es yo estoy así, tratando de lo no digo en perder la broma. calma y mi hermano, no, yo creo que sí, porque mi hermano todavía es más nervioso y está que grita y que me culpa, que No, no sé no, qué. no, estás haciendo una tormenta de nada.
Es lo que corresponde ahí, Ok. porque habrá confusión en algunos casos, claro, por supuesto. O sea, y si hay confusión, ¿eso también se acepta? El universo es una aceptación total a todo. Por eso es amor. Mm. Es totalmente inclusivo. No hay nada que esté mal. Incluso lo que llamamos mal es lo que ahí corresponde temporalmente. Pero ese mal no atenta contra lo que eres, ni contra lo que es. Es solo una apariencia. Sí, Y cuando es reconozco, confusión. y cuando reconozco que he hecho algo mal, simplemente lo dejo pasar y ya aprendo que no lo vuelvo a No, hacer. sigue siendo lo mismo. Si sabes quién eres, sabrás qué es lo que ahí realmente pasa. Estás en el sueño de que hay alguien que cree que hace libremente algo que considera malo, pero ni hay libertad de alguien separado, ni hay alguien. Eso es el sueño, ese es el sueño, creerse alguien que hace cosas y que además dice que son malas o buenas. Es lo que Mm. corresponde ahí. Más si hay confusión, porque si hay confusión, ¿quién es responsable? Nadie. Es un movimiento que se da ahí. ¿O quién es culpable? Nadie. Se da un movimiento ahí debido a esa confusión y eso trae consecuencias y se acaba. Punto. Se acaba. Sí, como tantas cosas en el espacio-tiempo que comienzan y se acaban. Ok. Muchas gracias, Rafael. Ok, Italia. Gracias. Ok, ok. Gracias a todos. Vamos a dejar por hoy ahí. Gracias. Ok, Gracias, Rafael. ok, Gracias. Gracias, maestro. Bendiciones para ok. todos. Ahí. Saludos, bendiciones. Gracias. Chao. Saludos. Adiós. Adiós, gracias.